Muy buenas tardes a todos. La Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí, a través del Centro de las Artes, les damos la más cordial bienvenida a este 7º encuentro virtual del ciclo Arte y Nuevos Imaginarios Sociales hacia una nueva colectividad. Estas conversaciones virtuales tienen como objetivo generar espacios de reflexión continua y participación a distancia, responsabilidad social, sentido de pertenencia y conciencia colectiva hacia los derechos culturales. A nombre del director general del Centro de las Artes de San Luis Potosí, el doctor Eudoro Fonseca Llerena, y de la Dirección de Divulgación Artística, agradecemos enormemente la participación de nuestros invitados, Viviana Carlos, Gonzalo Morales Leiva y Sandra de León, a este panel intitulado Transfiguración Artística y Social del Archivo a partir de las prácticas en el arte contemporáneo. Esta charla tiene la finalidad de generar reflexiones acerca del archivo como ejercicio de construcción de memorias sociales y artísticas, así como la importancia en las prácticas visuales actuales. Bienvenidos todos, comenzamos muy entusiasmados esta tarde de poder abrir este espacio de discusión y poner temas como este en la mesa. Bienvenidos, compañeros. ¿Cómo se encuentran esta tarde? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, muy bien, nos encontramos muy bien. Una tarde fría. Sí. Fría, pero tornará a ser cálida a partir de la plática que vamos a comenzar esta tarde. Yo creo que deberíamos comenzar definiendo lo que es el archivo y cómo entendemos el archivo desde la práctica del arte. Hay diferentes historiadores que han abordado este tópico, que han tratado de definir este concepto, y entre ellos, bueno, podemos mencionar a Ana María Gauch en su libro Arte y Archivo, en el que retoma estas consideraciones y nos habla que el archivo es un lugar neutro que almacena registros y documentos que permite a los usuarios retomar a las condiciones que estos fueron creados, a los medios que los produjeron, a los contextos de los cuales formaban parte y las técnicas claves para su emergencia. Y precisamente hablando de estas emergencias de creación, pues partamos a definir el archivo, compañeros, desde su práctica artística. Me gustaría muchísimo, Sandra, escuchar cuál es tu concepto, cómo vives tú el archivo y lo defines desde lo que tú realizas. Bueno, el archivo tiene una gran importancia en mi quehacer artístico. Yo baso muchísimo todos mis trabajos, es decir, surgen a raíz de la investigación, y el archivo me permite tener esta información, este bagaje de información y de memoria, sobre todo, que es con lo que en el eje en el que yo me muevo normalmente. En la parte del fotolibro, que es ahorita lo que nos atañe, ya este viaje en el que nos encontramos en este momento con las maquetas, el archivo me ha sido muy significante, ya que lo considero como un resguardo, aquello que conserva, que resguarda, que protege, en suma, la memoria que nos da identidad, incluso, que permite documentar, en su momento documentó sucesos históricos, personales, familiares, y pueden ser muy íntimos y de pronto ser socializables. El archivo nos permite trabajar también desde muchísimos más enfoques, no solamente el personal, es un material que podemos consultar y que se mantiene de alguna manera intacto, aunque nosotros lo personalicemos y le demos lo recontextualicemos. Finalmente el archivo siempre va a tener una narrativa muy propia de cada una de las imágenes que lo componen. ¿Sí? Sí, y yo aportaría de que en realidad el archivo se puede ver de distintas formas, y una tradicional sería que
puede ser visto como un artefacto cultural, donde se acumula información, documentos, objetos, que son de interés para un grupo social. Dentro de esta mirada tradicional también tenemos que pensar que en un archivo hay un grupo de gente que está trabajando para vincular este archivo con este grupo. En el sentido, toda esta información de la que hablábamos que hay en un archivo ha sido catalogada y ordenada y se busca darle un uso. Por lo tanto, hay un grupo de gente que está haciendo esto posible. Y otra forma de ver el archivo ya desde la práctica artística es un ejercicio de memoria. Es decir, en ese sentido, este ejercicio de memoria puede ser para restituir una historia, o en realidad para evidenciar ausencias, faltas, quiebres dentro de la historia, y también para crear ejercicios de memoria tanto como familiares, personales, sociales, colectivos. Entonces, hay distintas formas de ver el archivo. Yo creo que lo más importante es considerar que el archivo está ligado al concepto de vincular y de socializar que mencionó Sandra. Sí, a mí en lo personal me gusta, una de las cualidades del archivo que me interesa bastante es cómo cuestiona el orden de representación y separa el hecho de la ficción, ¿no? Creo que también el archivo dentro de la práctica logra ofrecer como nuevos puntos de partida y funciona como un campo de estudio donde se pueden abordar diferentes temáticas. En lo particular, creo que explorar las cualidades de conexión en el arte de archivo dentro de la práctica, donde cualquier punto puede ser conectado a otro, es algo que me interesa expandir más. Y el modelo de producción desde el archivo permite una legibilidad como más amplia y menos fugaz en los proyectos fotográficos, que es algo que nos tenemos en común en este conversatorio, ¿no? El fotolibro como soporte y los proyectos de foto. Y muy particularmente desde tu práctica también profesional, además de la artística, Viviana, creo que tú nos puedes hablar de tu trabajo como archivista, porque has trabajado como archivista y catalogadora de colecciones de arte y de archivos fotográficos. Entonces creo que tienes también esta otra visión de estar desde dentro de los archivos de otros, además de crear el propio. Claro, creo que la inmersión al archivo y considerar el archivo como campo de estudio definitivamente inició en este tipo de actividades del día a día, donde se tenía que hacer una primera investigación a una colección de arte, ya sea, bueno, eran privadas, y creo que estas actividades de organizar y sobre todo de catalogar, creo que ampliaron la manera en que uno puede, bueno, en la que yo podía estructurar mis proyectos, y creo que el incluir la investigación a fondo dentro de estas colecciones privadas, ya sean de fotografía o de pintura, sí creo que marcó una línea muy definitiva en los modelos de producción que iba a traer, que iba a poder experimentar en un momento determinado. Las actividades dentro del archivo fotográfico fueron las que impulsaron a que pudiera como reestructurar el planteamiento hacia la fotografía sobre todo. Sí, hago este apunte acerca de las tareas que también realizó Viv en el año 2017 y 18. Ya fungió como archivista y catalogadora de colecciones de arte y archivos fotográficos de E.O. Hoppe Collection y también de Hans Borchardt State Collection. Y bueno, estuvo también en el año 2018 asistiendo a la curaduría y museografía de Abbot Abitian, ¿no? En Foro Independent Carousel en Louvre, París, y más que nada de esta relación con este tipo de archivos era lo que comentábamos. Pero lo que hace realmente el artista es observar la realidad, ¿no? Y reflexionar en torno a ella y a su manera también retrabajarla, ¿no? Y sabemos también que la información de por sí, per se, no es un archivo. Entonces,
sí me gustaría platicar con ustedes, que nos aclararan en qué momento esta información que vamos recolectando se convierte en archivo, cuándo deja de ser una información más y comienza a desarrollarse dentro de este proceso que denominamos archivo en el arte. Bueno, voy a tomar la palabra. Creo que los archivos existen en diferentes formatos. Creo que su característica naturaleza principal es que no están a la vista, están usualmente escondidos hasta que alguien decide traerlo a la luz pública. Y creo que hay dos tipos de archivos, los que ya existen, hechos por otras instituciones, y hay otros que es como parten de intereses o curiosidades individuales, se van conformando con el tiempo, ¿no? Por medio de la recolección o la acumulación. Lo que este tipo de archivos tienen en común, creo, es que después de la recolección viene una fase donde el material tiene que ser organizado, como lo comentaba Gonzalo, abriendo la posibilidad de ser indagado y a establecer relaciones entre los diferentes materiales recolectados. Y creo que tal vez en este punto es donde tal vez el archivo termina por ganarse su propio nombre. Y acerca de los archivos propios, cómo se construyen, cómo vamos sumando las piezas y decimos, esto constituye mi archivo. Gonzalo, cuéntanos de tu experiencia. Mi experiencia ha sido como bien de impulso de generar archivos. La verdad es que en mi experiencia personal, desde el octubre del año pasado, que fue la revuelta social de Chile, comencé a crear archivos a partir de lo que quería rescatar y recolectar de lo que quedaba en la calle. Entonces comencé a entender mi trabajo como archivo en el sentido que decía Viviana, que es acumular información y luego ordenarla, y a partir de estas imágenes que fui creando y recolectando, crear propuestas expositivas. Esa ha sido como mi experiencia en torno al archivo. En realidad ha sido como un trabajo primero de impulso, de intuición, de querer hacer un rescate de ciertas imágenes y objetos. Luego de eso vino la etapa de pensar y reflexionar qué es lo que tengo, socializarlo con pares, con compañeros y compañeras, y de ahí empezar a generar y como conciencia de lo que había recolectado y proponerme desafío estético en el fondo y de discurso, que en el fondo el archivo también tiene eso, que uno va generando relatos y estos relatos pueden ir a la par de los oficiales o generar relatos personales o de autor. Relatos personales y de autor. Sandra, desde tu postura autoral, ¿cómo construyes tu archivo? Bueno, mucha de mi investigación, antes de traerlo a un plano personal, comienza definitivamente del archivo más colectivo, desde el archivo público, podría decirse. Y este es el detonante que me va llevando en mi investigación a de qué manera todo este archivo, como bien decía Gonzalo, que pues no necesariamente es de imágenes, sino también de objetos, pueden incidir en el tema que esté abordando en ese momento. Entonces ya lo individualizo, lo personalizo, y sí, es un proceso que en mi caso personal lleva muchísimo tiempo, porque uno se vuelve como un coleccionador. Vas generando muchísimos archivos. Llega en algún momento en que en la simple selección y el análisis de cada una de las piezas que van conformando estos archivos, además de o sea, no es solo la selección, sino el documentarlos, el hacerles sus fichas, tenerlas todas separadas, realmente asignadas, también a la mano, de tal manera que cuando ya estamos trabajando sobre una temática, sobre un eje, esta documentación que hicimos de estos archivos, pues sean de fácil acceso para nuestra investigación. Sí es un poquito lento en mí ese proceso,
Pero ya cuando se tiene todo esto seleccionado y también he encontrado los vínculos con el archivo público, o sea, entre archivo público, archivo privado, y logro encontrar cómo socializarlo, como decía Viv, mientras está así privado y tenemos que viajar en como en este tránsito para localizar justo la información que requerimos. Cuando logramos finalmente socializarlo, yo creo que es cuando es el momento en que estamos generando nosotros un nuevo archivo. Pues estamos generando unas nuevas narrativas donde ya les imprimimos nuestra propia experiencia y estamos generando nuevas memorias. Y creo que ese es justo el eje en el que la mayoría de mi trabajo se mueve, en esta reconstrucción, interpretación y reinterpretación de las memorias colectivas. Creo que esto es un poco o un mucho de la postura del artista, ¿no? Crear a partir de toda esta información que se va recolectando, como bien lo has dicho, Sandra, nuevas maneras de mirar el mundo, nuevas formas de presentar las diferentes alternativas. Y creo que sería muy bueno que el público que ahora nos está siguiendo a través de la fanpage del Centro de las Artes y también del canal de YouTube Panóptico, también del Centro de las Artes, y de la página de Miradas al Fotolibro, será muy bueno, más que buenísimo, poder ver de cerca las propuestas a través del arte que tienen ustedes a partir de estos archivos. Sandra, ¿por qué no nos platicas más acerca de tu práctica artística y cómo todo esto se ha venido transfigurando, todas estas elementos que has recopilado del mundo y que ahora son nuevas piezas? Bueno, el archivo me ha llevado por muchos caminos, Celeste. La verdad, esta exploración, no sé si es tan acertado llamarlo como también herramienta, pero bueno, sí me ha aportado más información acerca de los temas que trato. En el caso de la imagen, me ha vinculado a otros pensares, a otras narrativas que dan otros enfoques justo al que yo estaba dándole en un inicio a mi trabajo. Entonces esto va enriqueciendo muchísimo como estas narrativas, estos relatos, y si bien el punto de partida, como decía, es el archivo público primero, luego el archivo privado, personal. Yo siempre insisto, se vuelve en una colectividad, porque inciden en ella muchísimos actores y también muchísimos contextos. Entonces se va enriqueciendo el proyecto. En este momento, pues 2 de los proyectos en los que estoy trabajando, uno que está mucho más avanzado, la maqueta, que es el de los no recuerdos, pues surge de un tema colectivo que después se suma a uno personal y vamos en esta narrativa de muchas más voces, de 25 voces representadas en este material. Y el segundo material, que se llama Flores de Azar, pues es un vínculo ahí muy interesante porque abordo distinta temporalidad, pero la misma espacialidad. Entonces, al jalar como esta hebra de todo lo que te puede aportar el archivo, primero de 2 personajes que viven en dos temporalidades distintas, pero en un mismo espacio, ellas mismas me van vinculando a un archivo público, donde estaban intocables estas evidencias fotográficas, estas evidencias de imagen, relatos periodísticos en torno a lo que ellas estaban viviendo en su momento, en su contexto. Entonces sí es como muy rico trabajar, y yo creo que aquí a veces el riesgo en mi trabajo, en mi producción, es en no saber exactamente en qué punto parar, ¿no? Porque te vas enriqueciendo cada vez más de tanto tema, digo, de tanto que relacionado al tema,
que es por eso que este tipo de proyectos se vuelven como proyectos de largo alcance, ¿no? De largo aliento, porque no acabas nunca la investigación, ¿no? Tienes que llegar a un momento en que eso que abordaste, decir hasta aquí, y se va construyendo y vamos abordando otros temas. De hecho, tu libro, Los no recuerdos, que como bien dices, sigue su proceso, viene como de un libro anterior, Niebla. Entonces, este transitar también por las diferentes memorias, pues nos van llevando o van llevando al artista a diferentes hallazgos. Sí, de hecho, es lo interesante porque el archivo nos va llevando a distintos soportes también de trabajo. Niebla fue un libro de artista, bueno, una pieza dual, un libro de artista y un libro objeto. En esta, pues justo de hacerles un contenedor a todos estos objetos de archivo que se fueron recolectando durante una investigación que me tomó casi 3 años y que inicia a fines de 2016 y ve la luz en 2019. Y después de ahí, este dilema que les platico de que no terminamos nunca porque un tema nos va vinculando a otro y se va haciendo más largo, aunque no necesariamente en la misma línea, pero como nos vincula a más contextos, a más individuos, a más historias, pues hay otras historias que te piden ser narradas y no necesariamente en el mismo soporte. Entonces, en este soporte del fotolibro que estamos viendo en pantalla es esta narrativa de los no recuerdos ya vinculado, ya hecho colectivo, ya socializado. Entonces, aquí ya inciden muchísimos más personajes. También cabe aclarar que la imagen se hace una imagen híbrida, porque ya empiezo a trabajar también una imagen performática. Entonces, se vincula imágenes de archivo y autobiográfico también, y estas imágenes de mi contemporaneidad, yo en primera persona abordando el tema. Entonces, sí, se vuelven materiales muy ricos que también pueden ser, como decía Vip, de archivo, que se pueden consultar para un futuro, ¿no? Un futuro inmediato incluso. Sí, es un libro bellísimo, justo como estamos viendo ahora las imágenes, muy poético, lleno también de simbolismos y creo que ilustran de manera magnífica a dónde nos puede llevar la investigación a través del archivo. Quiero también invitar a las personas que ahora mismo nos están siguiendo a través de las redes sociales a que nos hagan llegar sus preguntas y sus comentarios para los autores que esta tarde nos acompañan. Muchísimas gracias, Sandra, precioso tu trabajo. Y ahora vamos a asomarnos un poco a los hallazgos de Gonzalo Morales Leiva. Gonzalo, platícanos acerca de tu experiencia artística trabajando con el archivo. Perfecto. Ahora voy. ¿Están viendo ahí? Sí, sí lo vemos. Bien. Yo, como les decía, durante el estallido social del año pasado en Chile, bueno, todo el mundo se estaba manifestando y lo que a mí me empezó a suceder fue que comencé a reflexionar en torno a las imágenes que circulaban por redes sociales. Esto fue algo que inició en Santiago y luego se expandió a todas las regiones del territorio y empezaron a circular muchas imágenes que referían a violencia explícita. En este sentido, yo, cuando estaba en la calle, quería liberarme un poco de mi cámara fotográfica y lo que empecé a hacer es a fijarme en los objetos que quedan al terminar la marcha y cómo quedan. Y lo que me interesó también es la violencia implícita en estos objetos y la transformación de estos objetos. Entonces, se llama rastrojo también, porque bueno, el rastrojo en el campo se le llama a lo que queda luego de cortar un cultivo, que se puede ver como algo de poco valor,
pero sin embargo puede tener beneficios para el suelo. Entonces me gustaba esta idea como de fijarme en restos de cosas que quedan tiradas y dejadas, pero resignificarlas a través de un trabajo artístico. Como les decía, lo primero que hice fue quedarme en la calle luego de la marcha y protesta, y luego comenzar a recolectar objetos como este cartucho, y con el tiempo los empecé a catalogar de esta forma. También, como te decía, o sea, como primero yo trabajo por impulso, y luego empiezo a reflexionar, me di cuenta que hice un giro de lo que es la visión del fotógrafo como cazador, por decirlo de una forma, a pasar al trabajo de recolección. Por eso lo catalogué de esta forma. Aquí les voy presentando. Entonces, el primer trabajo es este, como el objeto como unidad y como fotografía también. También es importante mencionarles que esto lo hice con un escáner de una impresora multifuncional, o sea, como nada muy alejado de lo que puede ser de lo que pueda tener cualquier persona a la mano. Lo que me interesaba también del trabajo con escáner es que tengo la impresión de que el escáner te permite una lectura reflexiva del objeto. En este sentido, el objeto está fuera de contexto y todo su entorno violento desaparece y queda solamente este objeto. Y lo que me interesa de este tipo de trabajo, donde falta información, es que el espectador se ve interpelado a tener que interpretar e imaginar. Y eso es lo que a mí personalmente me interesa mucho, que es generar estímulo en los espectadores para que comiencen a imaginar, comiencen a interpretar. Luego, como les decía, este archivo a mí me ha permitido crear obras. La primera obra que creé se llamó Repercusión, que es una obra digital que puede tener salidas tanto como de proyección o como impresión a la pared. Aquí ustedes pueden ver como todos los objetos que recolecté. Luego creé esta serie fotográfica en la que me fijo y centro mi atención en las piedras que son adoquines de la calle, que las personas que están en modo protesta rompen para transformarlo en objetos contundentes y poder hacerle frente también a la policía, ¿verdad? Luego de esto, creé esta exposición que se llama La verdad, un objeto suspendido, y que ya entró en el collage digital. Me interesó este trabajo en particular porque, por ejemplo, lo que yo te decía, que al crear un archivo y luego socializarlo y comenzar a entender qué es lo que hiciste, un amigo, por ejemplo, que se llama René Torres, que es de México, cuestionaba siempre el hecho de que estuviese presentando el objeto escaneado y ya, me decía, ¿por qué no está el objeto y por qué está la fotografía? Entonces comencé a cuestionarme esto y consideré que el collage me iba a permitir, en el fondo, responderme estos cuestionamientos que estaba teniendo. En el fondo, el collage lo que sirve es para hacer colisionar objetos que tienen distintas procedencias, distintos usos, y todos juntos pueden generar reinterpretaciones de lo que sucedió y del objeto mismo. Y esto es algo que está en proceso ahora, es una videoinstalación en la que ya comencé a trabajar con las piedras de la serie Furia Diamante, pero a través de un escaneo 3D. Y está en proceso porque estoy empezando como a entender la posibilidad que me va a dar este trabajo de reflexionar sobre lo que es el monumento y las lógicas del monumento y cómo creo yo que deberían ser los monumentos ahora, como una imagen más fluida, más amorfa, y que también sean de creación colectiva. Ese ha sido mi trabajo en lo que corresponde a el archivo rastrojo. Muy interesante realmente, y sobre todo que podemos ver
las múltiples posibilidades que da el trabajo con archivo. Y precisamente déjenme comentarles a ustedes que Gonzalo Morales Leiva tiene en este momento la exposición de su trabajo en línea en la Universidad Católica de El Maule, en Talca, Chile. Así que ustedes pueden acceder también a ella, y también está dentro de la exposición colectiva de miradas al fotolibro. Y justo ahí se está mostrando otro de los trabajos que tienen que ver con esta mirada de Gonzalo, ¿verdad? Que parte siempre de los cuestionamientos y que incide en las situaciones políticas. El trabajo Cama de Hierro, del cual creo que pudieras platicarnos también, Gonzalo. Cama de Hierro también funciona en la lógica del archivo. No lo creé de esa forma, pero comencé a acumular imágenes de camiones blancos de transporte urbano. Me empezó a llamar la atención la gran presencia de estos camiones, lo desapercibido que pasan, y me empecé a preguntar de que cómo podía hacer esto visible, en el fondo, porque yo percibía en esto un símbolo de lo que es la globalización y el neoliberalismo, y la dependencia siempre de otro. En el fondo, pasamos de autoabastecernos a depender del abastecimiento de este tipo de camiones. ¿Por qué funciona bajo la lógica del archivo? Porque también es una acumulación de información, de imágenes, que luego utilizo para generar distintos discursos. Este trabajo, en un primer lugar, se llamó Errancia, lo presenté expuesto en pared, luego lo transformé en un fotolibro y también en una videoinstalación. Entonces, retomando lo que estábamos hablando en un comienzo, es que trabajar bajo la lógica del archivo lo que te permite es generar distintas posibilidades de discurso, distintas posibilidades de relato, y que tus imágenes no se agoten en una obra cerrada. Creo que eso es algo que también yo me cuestiono constantemente, esta idea de obra cerrada o concluida, donde ya nadie más puede aportar. A mí me gusta que mis proyectos estén abiertos a opinión, que estén abiertos a mutar, y que estén abiertos a generar otras posibilidades de discurso. Claro, yo creo que de eso va finalmente el arte contemporáneo, ¿no? Y esta visión de contemplar no solo la obra terminada, sino la obra que se genera durante el proceso, contemplar el proceso como obra artística. Entonces, creo que podríamos ahora acercarnos a tu proceso, Viviana. ¿Te parece si nos muestras ese trabajo que estás tú también realizando, y sobre todo también muy, muy cerca del fotolibro? Claro, dándole continuidad a lo que comentaba Gonzalo de la acumulación, creo que es una acción característica del archivo y es algo que pude experimentar trabajando dentro de un archivo, y eso me permitió reflexionar también cuestionarme, ¿no? La potencialidad que pueden tener las imágenes y no estar cerrada en hacer un proyecto fotográfico como serie, ¿no? Entonces, trabajar desde la acumulación es algo que ha definido mi práctica, y creo que la práctica de todos aquí presentes que trabajan con el archivo. Y creo que coleccionar imágenes, sobre todo, involucra siempre un tipo de registro selectivo o de organización. Y creo que esta acción de organizar es que se permiten unas segundas lecturas u otras lecturas que son igual de creativas y fotográficos que el hecho de crear más imágenes. Yo creo que bajo estas inquietudes de reescribir lo acumulado, empecé a crear narrativas, me sentí con la confianza de crear narrativas que en base a mis intereses actuales, que son la cotidianeidad y el entorno en el que se habita, y un proyecto inicial que les puedo compartir, que inicié de autopublicación. Denme un segundo para compartir la pantalla. Aún no. ¿Lo están viendo? Sí. Aún no, ok. Aquí está. Es el proyecto de resúmenes urbanos. Este proyecto nació desde la acumulación y son fotografías que coleccioné de 2015 al 2017.
Explora el proceso de asimilación y reevaluación que se origina en respuesta a un nuevo entorno y un nuevo contexto. En este caso, el recorrido urbano como transeúnte en el espacio urbano en la ciudad de Los Ángeles. Y este proyecto pretende detonar argumentos reflexivos sobre la ceguera cotidiana, ¿no? Y bueno, este es un proyecto que diseñé y lleva 4 volúmenes diseñados y solo 3 impresos. Y bueno, creo que de la misma manera, ahorita si Saúl nos apoya con las imágenes, ya voy a dejar de compartir. Este fue el proyecto inicial. Pero también de la misma manera que Sandra y que Gonzalo, me ha interesado explorar el utilizar como otros soportes, ¿no? Para traducir el archivo y otorgarle como otra materialidad. En lo personal me gusta mucho empujar esa línea que hay entre la fotografía y la escultura, y es algo que me he permitido explorar en los últimos años. Dentro de este mismo cuerpo de trabajo sobre la adaptación a un entorno viene esta pieza que están viendo en pantalla, que fue hecha para ser interactiva. Se llama Ejercicio para una exploración adaptativa. La fotografía, aquí es como funge el archivo. La fotografía la tomé en 2016 y la pieza que es transferencia fotográfica sobre madera y que funciona como un rompecabezas deslizable, la realicé en 2018. Entonces, creo que para concebir estos proyectos, ya sea en soporte de fotolibro o técnicas mixtas, creo que otra de las actividades que conforman un método de producción personal también se basa en la actividad de hacer secuencias fotográficas, ¿no? Y creo que esta práctica de hacer secuencias fotográficas da estructura y creo que es inherente también a la práctica de la fotografía, además de continuar haciendo imágenes. Entonces, practicar esto me ha permitido como considerar la sintaxis de las imágenes para crear otro tipo de narrativas, sobre todo ficciones que tienen la capacidad de producir puntos de vista disruptivos. Y no sé si Saúl nos puede apoyar mostrando ahora el proyecto más reciente, que también tiene como soporte el fotolibro y que fue posible desarrollar dentro de la plataforma de Miradas al Fotolibro, a partir del taller de fotolibro y archivo. No sé si está por ahí. Ajá. Esas son otras piezas de transferencia que hice y que son las exploraciones con mayor materialidad y que sigo explorando para llevar la fotografía a otros soportes. Y el libro de adaptaciones que fue posible con los talleres que organizó la plataforma de Miradas al Fotolibro. Adaptaciones, brevemente, indaga entre una época y otra sobre el desplazamiento humano y el de otras especies. Y este libro y esta maqueta, porque todavía no es un libro como tal, solamente es una maqueta, nos permite ver diferentes sujetos adecuarse a lo largo del libro hasta que ocupan deliberadamente un espacio o un paisaje. El libro y la experiencia nace de una experiencia propia, pero el libro no solamente habla de migración, creo que trata también de este paralelismo entre especies que han llegado a un lugar y cómo estos procesos adaptativos también son inherentes en otras especies que no nada más hacen referencia a lo humano. Un proceso muy, muy interesante el que te encuentras viviendo y, bueno, como bien dices, se ha concretado de alguna manera en esta primer maqueta de adaptaciones, ¿no? Y que son las maquetas, sino que también es un archivo, ¿no? Porque forma parte de un momento de la obra y esperemos, por supuesto, por adaptaciones y por las siguientes transmutaciones artísticas que esta pieza y durante los ejercicios que estás realizando, de seguro van a venir. Pero bueno, cuando trabajamos cerca del archivo, muchas veces el público tiene también
como sus preguntas muy particulares al respecto. Y a mí me parece que una de las preguntas que son como más reiterativas es si debemos contar historias que no sean nuestras, porque hasta qué punto las historias que vienen del archivo nos pertenecen. Y a mí me gustaría, Sandra, que a partir de tu ejercicio nos platicaras de esto. Pregunta difícil. Sí, yo creo que sí se puede, siempre que aquel tema se vincule a nosotros en algún sentido, ¿no? O que nos motive. De hecho, creo que está implícito, es inherente a la generación de narrativas y de historias. Resulta que como espectadores, como autores, en algún momento también somos espectadores, entonces también nos vemos involucrados en todas estas historias narrativas que en algún momento convergen en nuestra vida cotidiana y claro que inciden en nosotros. Siempre vamos a tener un punto de vista, una postura, y yo creo que sí es muy válido poderlo narrar. Claro que cuando partimos de un archivo, como un archivo público que tiene más que ver con una colectividad y una memoria colectiva, sí es un poco más complicado porque tienes que ser muy cuidadoso, sobre todo desde un aspecto de la semiología, entender como muy bien los signos, los símbolos que en esta colectividad se mueven. Es ahí justo donde yo vería como un poquito el riesgo, pero cuando hacemos narrativas de la manera más personal, la misma investigación te va dando el suficiente material para tener la validación de aquellos de quienes estás hablando o de la historia que estás narrando. En este momento, por ejemplo, les comentaba del fotolibro Las Flores de Azar, y este fotolibro, este material surge de 2 librillos, textos memorias, de esta como forma de ejecutar en un escrito 2 mujeres docentes de décadas distintas del siglo pasado, que era el formato que se entregaba para como una especie de tesis. Estas 2 mujeres documentan en su momento no solo su temporalidad, sino con estas imágenes también su comunidad, su tiempo. Y llega de una manera muy fortuita a mí estos 2 materiales, son 2 librillos de pasta blanda, uno en color menta, uno en color beige, que también ahí se ve un poquito cómo se usaba la documentación, el archivo en cada una de estas épocas, una a mediados del siglo pasado, la otra ya en la década de los 70s. Y esto me detona como estas reflexiones cuando empiezo a encontrar vínculos entre ambas y también vínculos con su comunidad, y en algún momento de la investigación encuentro vínculos incluso conmigo misma. Entonces, sí se vuelve, es lo que yo hablaba de esta temporalidad distinta, pero en un espacio símil entre ahora yo me sumo 3 mujeres, y cómo esta visión de este contexto y esta comunidad nos va arrojando también muchísimas más perspectivas, porque ya no es nada más la narrativa del autor, sino también las narrativas de todos los actores que estuvieron involucrados en esos procesos y en esos acontecimientos mientras estas 2 mujeres se dedicaban a la docencia en esa región. Entonces, ¿en qué momento podríamos como definir que una historia es propia y también que es individual meramente? Yo creo que sería muy complicado definirlo como tal. Siempre va a ser colectivo y en la colectividad el autor va inmiscuido. Sí, estamos viendo, por ejemplo, estas imágenes son parte de lo que les comentaba, de estas mujeres que recolectan estas imágenes que se vuelven de archivo, muy interesantes de cierta época. También en sí del tema que se aborda, o sea, la figura de la maestra en femenino, debo decirlo, la figura de la maestra en femenino, que
tiene otro significante muy distinto al que yo vivo en mi contemporaneidad, ¿no? Era una época en la que ellas tuvieron que abrir brecha, de alguna manera, fue disruptivo, y cómo incidió en su comunidad. O sea, su comunidad toma incluso estas evidencias fotográficas que ellas toman y las llevan como evidencia también, ¿no? En alguna de sus alcaldías. Entonces, sí creo que podemos, los autores, narrar estas historias y en el momento mismo en que inciden en nosotros y que nos motiva algo. Yo creo que cuando un autor hace suya esta parte de información que se encuentra en el archivo, en el momento que se apropia, es también historia suya, ¿no? Y en ese sentido es, desde mi punto de vista, completamente válido, le da esa validez de poder generar esta nueva lectura y esta propuesta. ¿Tú qué opinas, Gonzalo? A mí me parece interesante cuestionarse el límite entre el yo y el otro. Si es que eso realmente existe o si realmente no. Entonces me parece que sí es válido e importante contar la historia de otro con respeto y con conciencia de qué es lo que estás haciendo. O sea, ¿por qué te estás interesando la historia del otro? ¿Es posible identificarte en la experiencia del otro? ¿Es posible que eso te afecte? ¿Por qué te interpela querer contar esto del otro? Entonces yo creo que hay que hacer como un trabajo de sinceridad, de saber por qué lo estás haciendo. Entonces yo creo que sí es válido, sí hay que hacerlo. Y también hay que respetar cuando una persona, por ejemplo, no quiere entrar en el terreno público. O sea, en el sentido, existe esto que menciona Sandra de que la información es colectiva, y a la vez también podemos respetar cuando alguien no quiera que contemos su historia. Pero sí me parece interesante cuestionarnos cuál es ese límite que nos divide entre uno y otro, y qué tanto aporta o cuánto nos daña también creer que hay un límite. A mí me gusta más una visión más de que una historia que está sucediendo en San Luis Potosí me puede estar afectando a mí también. Y preguntarme por qué, investigar en eso. ¿Y tú cómo ves, Viv, desde tu práctica? Bueno, creo que mis proyectos se basan en los últimos años en experiencias personales, pero también eso mismo, creo que también nuestra biografía y nuestras propias experiencias no son lo único que nos definen como creadores, ¿no? Es libre, pero sí es algo que no nos define. Creo que el archivo, como tú lo mencionaste, Celeste, desde la apropiación, ya tiene implícito la posibilidad de contar historias que no son nuestras. Y creo que como campo de estudio que es el archivo, nos permite abordar otras temáticas que no forzosamente tienen que relacionarse con nuestras vivencias. Y creo que también las historias que parten de la biografía o también personales, nuestras experiencias de cada autor, también pueden referir a una realidad global, como lo que decía Gonzalo, que algo que puede estar pasando en San Luis Potosí también hace eco a lo mejor en algo que sea paralelo a lo que está pasando en otro país, ¿no? En donde reside él. Entonces, creo que también esto de referir historias personales a algo más grande, a algo más global, también tiene bastante validez. Hablemos de eso, porque hay que compartir con las personas que ahorita nos están siguiendo a través de las redes, y a las cuales, por supuesto, los invitamos a que nos puedan realizar algún comentario o alguna pregunta para nuestros autores. Y precisamente lo que, mira, aquí está Teresita Núñez, te manda saludos, Viv. Y bueno, y quiero también aclarar que Viviana
le llamamos quienes le conocemos y quienes además admiramos y apreciamos su trabajo de cariño Viv. Por eso ahora todos aquí en el panel nos estamos refiriendo a ella como Viv. Y también lo que quería que nos contaras, hablando de que podemos movernos a diferentes espacios o que desde otro espacio las historias nos impactan, que nos cuentes esta vivencia que ahora estás teniendo, porque si bien sabemos que tú vives en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, actualmente te encuentras en México realizando una residencia artística. ¿Qué estás tomando de ahí? Es decir, ¿qué archivo estás recuperando y para dónde va todo esto que estás reuniendo ahora? Claro, es una residencia de producción, más bien es de investigación y de producción, es en La Chigoló, Oaxaca. La residencia se llama Estudio Abierto y la directora es Guadalupe. Ahorita se me olvidó el apellido, perdón Guadalupe si lo estás viendo, ahorita regreso con tu apellido. Pero bueno, el espacio, cómo he redirigido el archivo ha sido también bastante, es un reto, porque yo había estado trabajando con mi archivo personal y también quise trabajar con el archivo desde la comunidad, porque algo que tiene esta residencia es que está dislocada del centro de Oaxaca. Entonces también puedes trabajar con lo que tienes en la periferia, que también sigue siendo Oaxaca, que no nada más es el centro. Entonces creo que eso también propició a que se iniciara un diálogo con la comunidad, ¿no? Yo traía una idea de seguir una investigación sobre la ritualidad, indagar no como documentación, sino coleccionar historias, relatos, entablar un diálogo con la comunidad de acá y colectar imágenes también desde su archivo familiar. Entonces pude dar un paso y quebrar esa línea de trabajar desde el archivo personal, de igual manera lo sigo explorando, pero en esta residencia traté de quebrar eso y sigue en proceso como de investigación y de producción. Pude entablar un diálogo con estas personas y saber cómo considerar nuevos modelos también de recolección, ¿no? Donde se puede invitar a la comunidad a ser parte del proceso. Creo que es algo que me interesa y aunque es muy reciente, creo que tiene mucho potencial para seguirse investigando. Y ya mencioné que es reciente mi inmersión en temas de archivo donde se involucra a la comunidad, pero me motiva seguir contribuyendo en este proceso colectivo. Existe ya una cultura visual común y cotidiana, y que desde la práctica artística creo que se pueden emplear ejercicios de construcción de memoria comunitaria. Has mencionado una palabra que me llama la atención y que me parece muy interesante, la palabra considerar. Cuando consideramos algo más allá de nuestra propia mirada. Y entonces yo creo que ahí entran también pues todas esas influencias que a la larga forman parte de nuestro bagaje. A mí me gustaría, por ejemplo, Sandra, que nos contaras qué influencias tú tienes al menos más tangibles, más cerca, y que nos puedas platicar acerca de ello. Bueno, yo creo, bueno, hay una mexicana, Vida Jovanovic. Su trabajo, de verdad, creo que ha incidido muchísimo en los temas que yo he abordado desde hace algunos años y los ejes en los que yo me muevo, como la memoria y la identidad personal y colectiva. Hay varios de su material, bueno, que te podría contar, pero por ejemplo, el que más ha incidido en mí, por ejemplo, es su material de mi madre, yo misma, porque también tiene este eje en el que yo me muevo mucho sobre la memoria y sobre estos vínculos familiares, desde el archivo familiar, desde el archivo personal, pero luego tenemos estos otros archivos que se mueven y que fueron afectados por esta colectividad y que de pronto desaparecen y no encuentras como este nexo con lo comunitario y tienes que empezar a hilvanar una nueva historia.
Y en ello, a lo mejor una de las que más ha incidido en mi trabajo es Lorena Guillén Bachetti, es una italiana, donde trabaja mucho sobre esta reconstrucción de memoria, pero aportada ya desde su propia contemporaneidad. En este caso, por ejemplo, igual que Viv, en el material en que me encuentro trabajando, pues justamente lo hago también comunitario, el generar un nuevo archivo, pero este archivo alimentado por otras historias, por otras narrativas y por una comunidad más grande a únicamente los principales personajes que fueron como el hilo conductor, me ha llevado a hacerme un archivo mucho más vasto, más rico, porque empiezo a entrevistar, bueno, primero se da la entrevista con más personajes, luego estos personajes que se vieron vinculados en algún momento de sus vidas a estas dos mujeres, se muestran muy interesados también en aportarme sus propias vivencias y su propia historia documentada. Entonces empiezo yo a relacionar estas imágenes de ellas con las de sus alumnos y las que sus alumnos hoy, muchos años después, ya personas adultas, inclusive abuelos, empiezan a darme una nueva narrativa y entonces es donde se dan todas estas perspectivas muy distintas de una narrativa que ahora yo retomo también en una nueva visibilidad, porque la parte espacial y la parte del contexto de esta narrativa, bueno, les quiero platicar que es un lugar al que yo visito desde mi infancia, muy seguido estas comunidades, por afectos familiares, por afectos de cariño, ahí hay cariño, pero nunca los había visto en este contexto. Es decir, no encontraba más allá que este cariño, más que esta cosa muy bonita, estética de lo que era la vida en provincia, en las comunidades rurales, sobre todo aquí en México, pero no encontraba yo un poquito más, que iba más allá. Y cuando veo estas fotos, estas imágenes comunitarias de esta región, empiezo a dar yo también un enfoque distinto, parecerá que muy distinto, pero con muchas similitudes a lo que las personas que habitan y que habitaron en ese momento esta región empiezan a tener conmigo misma, ¿no? Sus narrativas se empiezan a enlazar con la misma, con la mía propia, perdón. Muy interesante esto que menciona Sandra y que va, bueno, perfecto con este panel que tiene que ver, por supuesto, con las reflexiones y el trabajo que socialmente puede incidir. Y esto que tú estás contando, justo también como los otros autores también nos han estado participando, ¿verdad?, de su experiencia en relación a estar cerca de la comunidad, cerca de los individuos que pueden afectar de una u otra manera y participar de manera activa en nuestro proceso artístico. Viviana, hablando, por ejemplo, de tu fotolibro Adaptaciones, ¿de qué manera consideras tú que esta participación social también se hace presente? ¿Puedes platicarnos un poco más acerca de este fotolibro? Claro, como les mencionaba, es un proyecto que inició en el 2015, cuando me mudé a la ciudad, al estado de California, al sur de California, en 2015, empecé a documentar como mi entorno, ¿no? Y empecé a coleccionar imágenes. Y después de tiempo me puse a reflexionar en los diferentes procesos adaptativos que también pasan diferentes especies, no nada más el humano, ¿no?, sino ciertas plantas y ciertos animales. Me quise enfocar especialmente en las plantas y me cuestioné qué es lo que estaba alrededor mío, ¿no? O sea, también qué otros seres vivos estaban alrededor y podrían no ser endémicos, ¿no? O sea, cómo había sido también su proceso de llegar al lugar y habitarlo, ¿no? Y cómo sobrevivieron también a este lugar. En esta maqueta que realicé dentro del taller y dentro de la plataforma de Miradas al Fotolibro, fue que empecé a indagar más en la cuestión histórica de cómo la palma, que es simbólica al paisaje del sur de California, no es endémica y cómo se fue
haciendo reconocible como el Estado, ¿no? Entonces, estoy tratando de indagar sobre el trayecto que tuvo La Palma es para llegar al estado de California, también a otros puntos del mundo, ¿no? Entonces, de igual manera, repito que Adaptaciones prácticamente indaga entre una época y otra, y es sobre el desplazamiento humano y el de otras especies, y si no lo quise centrar quise dar como ciertas claves del desplazamiento humano y de una experiencia propia, pero lo quise entrelazar con otros procesos que no hablan tal cual de migración, pero se puede leer entre líneas. Muy interesante ese trabajo y que justo como hemos mencionado, sigue en proceso. Podemos inclusive visitar de cerca a través de la muestra virtual en la plataforma Miradas al Fotolibro. Otro de los ejemplares que podemos ver es el de Cama de Hierro de el chileno Gonzalo Morales Leiva. Vamos a ver a continuación, Gonzalo, más de cerca a Cama de Hierro. Voy. Aquí está el video para que ilustrar lo que hablé hace un rato. Este trabajo lo realicé en 2019. En un primer lugar, fue la acumulación y la observación del camión blanco, en tanto su relación con la ciudad. Lo que yo hice en este trabajo de volver a mirar este proyecto en el taller de Mirada al Fotolibro fue vincular imágenes que yo hacía todas las mañanas antes de salir a buscar camiones, que son las imágenes de los televisores que remiten violencia explícita nuevamente. O sea, mi trabajo está bien relacionado a esto. Por lo tanto, al vincular estas imágenes de violencia explícita que son de los noticieros, más las imágenes del camión que anda deambulando por la ciudad y que genera un misterio y una expectativa, la intención y lo que quería conseguir... Perdón, Gonzalo, que te interrumpa. Sucede que no estamos captando el video o las imágenes de lo que nos estás ahora platicando. Solo vemos la pantalla negra. Lo intentamos otra vez mientras nos sigues platicando acerca de este libro que es verdaderamente interesante. Y bueno, también comentarles a todos que el tiempo vuela, increíblemente ya tenemos una hora platicando acerca de este tema tan interesante que es la transfiguración del archivo en la práctica. Y bueno, ya tenemos aquí tu video. Vamos a acercar. Sí. Creo que cuando lo maximicé se dejó ver. Bueno, esta es Cama de Hierro. Yo les quiero contar que antes de Cama de Hierro existió otra maqueta de fotolibro en el que me centraba solamente en el camión como protagonista. Y en Cama de Hierro lo que hice fue abrir mi archivo de imágenes de camiones y comenzar a ver cosas que sucedían en el camión y alrededor. O sea, que nuevamente cuando uno va a un archivo va con una intención de buscar algo. O sea, hay una inquietud. Y creo que eso es importante destacar en la relación con un archivo. La inquietud que tiene el autor o la persona que está investigando. En este caso, lo que yo quise generar, como les comentaba, es la relación entre violencia explícita y violencia implícita que está presente en esta expectativa que crea el andar siguiendo un camión blanco. En ese sentido, lo que me emocionaba, por ejemplo, Mariela Sancari, cuando estábamos trabajando en este libro, es que finalmente lográbamos transformar el camión en un personaje bastante siniestro que anda deambulando por la ciudad. Y de esta forma poder generar un discurso que hable sobre dinámicas de poder, las dinámicas de control, de vigilancia, y sobre todo de la violencia cotidiana en la que nos movemos en la ciudad. Este trabajo como tal no es un archivo, considero yo. Yo creo que es un trabajo artístico con lógicas de archivo. Y también es bueno hacer esa diferencia. O sea, no siempre tenemos que estar creando y catalogando las imágenes, sino que podemos trabajar bajo las lógicas del coleccionismo, del archivo,
y así ir generando relatos. ¿Se vio, verdad? Sí, perfectamente. Muy, muy interesante este trabajo que nos presentas, Gonzalo. Y justo como les comentaba, el tiempo se nos está terminando. Me gustaría dar una última ronda de preguntas con nuestros autores invitados. Creo que podemos cerrar hablando, por ejemplo, y aquí tenemos también comentarios de la gente que nos está siguiendo ahora mismo en las redes sociales, pero creo que podemos también cerrar esta charla hablando de las posibilidades que nos ofrece el archivo en las nuevas lecturas sociales. ¿Hasta dónde podemos llegar con eso? Y me parece que los trabajos que hemos mostrado lo ejemplifican, pero desde el punto de vista conceptual, pues aquello que ustedes opinan en relación a las posibilidades que ofrece el archivo en las nuevas lecturas sociales. Adelante, Isabel. Bueno, yo creo que como creadores podemos involucrarnos de formas más activas en nuevos imaginarios a través del archivo. En este momento, desde lo restrictivo en lo que nos encontramos desde la contención y encontrar oportunidades de nuevas lecturas, en otras prácticas artísticas, por supuesto. Desde donde yo lo abordo, pues me permite tener esta libertad de poderlo traspolar a otros soportes, e interactuar dentro de estos soportes con muchos más actores y hacerlo más comunitario y colectivo. El archivo de alguna manera nos permite participar de ellos, ser partícipes de ellos, compartir, intercambiar y abordar muchos desafíos también, como el poder crear un nuevo vínculo social, de espacialidad, de memoria, de identidad. Yo les quería comentar, por ejemplo, una pequeña anécdota que me sucedió en mi más reciente exposición, en donde como la transmisión del archivo a través de otras nuevas piezas, no necesariamente el fotolibro, sino instalaciones, por ejemplo, que es otra forma de hacer arte contemporáneo, despertó mucho esta nueva visibilidad colectiva dentro de los visitantes que iban a la galería. Entonces, algunas de las piezas que habían surgido de investigación de archivo urbano y espacial fueron recibidas o percibidas en una nueva narrativa desde el enfoque que le daban los espectadores. Entonces, yo hablaba en una de las piezas acerca del anhelo de adquirir una vivienda, un espacio propio como derecho inherente al ser humano, de tener un resguardo, un hogar, un recinto, y esta imagen que ellos ven, esta imagen en materia, que era la instalación, para un público específico, para unos espectadores, fue interpretado como la pérdida del recinto, porque ellos venían de otro contexto en donde la Ciudad de México sufría muchísimos terremotos y ellos habían perdido su recinto, su vivienda, su propiedad. Entonces, ellos tienen un bagaje también de imágenes y de archivo que les refrenda estas narrativas y que aunque van vinculadas a la exposición que se estaba poniendo sobre la mesa, pero en otro eje. Entonces, ahí es en donde siempre digo yo que se vuelve colectivo el archivo, sí, desde el momento en que inciden las vivencias de cada uno de los actores que coincidimos en su entorno, ¿no?
Sí, Sandra, y qué interesante también esto que mencionas, y tiene mucho que ver con unas preguntas que tenemos aquí de Joel Elgueta Gómez. Gracias por estarnos ahora acompañando y sobre todo participando. Dice Joel, ¿cómo articular el trabajo artístico del archivo con otras disciplinas para que la obra finalmente vaya más allá del fotolibro o la exposición y se convierta en un objeto de uso público que ayude a entender procesos históricos y sociales? Entonces, los compañeros que ahora se encuentran en el panel, bueno, son artistas visuales y el fotolibro y la exposición a muro es como una parte importante de sus herramientas. Pero, ¿qué podrían contestar a este cuestionamiento de Joel, Gonzalo? Yo a Joel lo conozco, es parte de un colectivo artístico que tenemos acá nosotros, nos llamamos Ficción Colectiva. Y, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahora es, nos estamos planteando un proyecto donde queremos investigar las transformaciones del paisaje a través de los archivos familiares de una zona en particular de la séptima región. Entonces yo creo que también el trabajo de campo con las personas que tienen su archivo es una forma de vincularlo hacia los propósitos que tiene una obra artística. También pensando otras lógicas puede ser la instalación y la instalación en espacios públicos, claramente. Eso le diría yo a mi amigo Joel. Que nos está viendo allá en Chile también, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a seguir contestando al público que ahora está siguiéndonos. Carlos Espinosa Cornejo, Viviana, nos dice, por ejemplo, que cuáles son, en este caso, tus fotógrafos, pues supongo, favoritos, si hay alguno que podrías recomendar. Dice que él es novato en la fotografía de calle, pero aún así no le puedo dar a un tema o a una historia, dice. Entonces, creo que también por ahí podríamos apoyarlo, ¿no? Claro, una de las influencias que traía aquí para compartirles y que puedo compartir con la audiencia es una chicana que se llama Guadalupe Rosales. A mí me interesa mucho su práctica porque trabaja con fotografía vernácula y con archivo efímero, y también se podría considerar de calle porque las fotografías o las fotografías que colecciona son desde la comunidad chicana en Los Ángeles. Su trabajo me ha hecho eco en el último año porque ha utilizado la plataforma de Instagram como contenedor de imágenes de una cultura y una estética latina que ha carecido de representación por años. Y creo que esta manera en que colecciona las imágenes ha resonado mucho conmigo porque ella invita a la comunidad a que envíen sus imágenes. Entonces, también la decisión y curación de la colección se le está otorgando a la comunidad. Y es una fotógrafa que trabaja desde archivo, pero creo que como nueva lectura social también podría iniciarse también replanteando como los modelos de producción y en el caso de archivo desde la recolección. Y los demás, ¿qué sugerencia podrían darle a Carlos Espina Cornejo, este fotógrafo que hace fotografía de calle y que quisiera saber, me parece que podríamos apoyarle con esto, cómo encontrar el tema a desarrollar en nuestro proyecto? Y bueno, en este sentido puede ser a partir del archivo, que es el tópico que esta tarde nos ocupa. Yo, así como fotógrafo de calle, le recomendaría a alguien que a mí me encanta y que es Fernel Franco, un autor colombiano que trabaja con el registro de calle y de distintas situaciones urbanas de Colombia. Esa sería mi recomendación, Fernel Franco. Y cómo buscar el tema, eso me parece ya difícil de responder porque personalmente, por ejemplo, yo trabajo desde la intuición. O sea, a mí me gusta deambular mucho por la ciudad, caminar y tratar de ir viendo qué cosas me llaman la atención, qué me afecta, y comienzo haciendo pruebas, acercamientos, y para mí es muy importante socializar lo que hago. O sea, yo constantemente le estoy diciendo a mis amigos que son artistas
y no artistas, amigos y amigas, amigues, les comento lo que estoy haciendo, entonces me encanta que se vaya nutriendo lo que hago de la opinión de los demás. O sea, como que esa es mi forma de trabajar y de abordar mis temas. Sandra, ¿alguna sugerencia, algún comentario que te gustaría hacerle a este fotógrafo joven que está buscando también por su tema? Y además que en esta situación es particularmente complicado, ¿no? En el sentido de que pues también estamos dentro de espacios ahora más reducidos, que no podemos salir a andar el mundo como andábamos antes, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo, Sandra? ¿Qué estás creando? ¿En qué proceso artístico te encuentras que pudieras compartirnos? Bueno, la recomendación que yo le haría, bueno, es un fotógrafo que a mí me ha influido mucho. Yo sí llevo muchísimo tiempo haciendo fotografía urbana, muchísimo tiempo, hablo de casi 2 décadas. Tengo un material de archivo enorme y lo sigo generando casi diariamente. Y una de las grandes fascinaciones por las que yo hago esta documentación es estos contrastes que se van dando siempre en lo urbano, incluso en las comunidades, de cómo el modernismo va abriéndose paso a todo aquello que es considerado vetustus, ¿no? Este autor que yo te podría recomendar muchísimo es un alemán, se llama Peter Bialobczewski, si no ahorita yo se los escribo para que lo puedan compartir en redes. Y bueno, él hace mucha fotografía urbana, mucha fotografía de calle, en donde documenta precisamente estos contrastes. Contrastes que, por ejemplo, tú verías en las favelas, por ejemplo, y los grandes edificios que se ven por detrás, o en las grandes ciudades, estos contrastes del urbanismo muy moderno, muy avanzado, pero también el deterioro y el detrimento de otros barrios muchísimo más antiguos. También muchas de estas se ven reflejados ahí como problemáticas sociales, como estos reclamos sociales que se hacen con los grafitis y con estos como campos en abandonos, construcciones en abandono, ya fueran públicas o fueran privadas, y también con estos otros factores como la especulación en cuestión de la vivienda. Estos temas, como a mí me han guiado mucho en mi investigación para muchos otros de estos soportes que les comentaba, que abordo a través de lo pictórico, de la instalación o de lo audiovisual, este tipo de fotografía, y con este fotógrafo pues ha sido como un eje en el que yo he estado trabajando últimamente. Pues, ¿qué creen? Ya son las 7:22 esta tarde, casi tenemos 1 hora y media, estamos próximos a cerrar este panel, que ha sido por demás interesante e ilustrativo, y estoy segura que muchas de las personas que ahora nos están siguiendo en las redes sociales quisieran continuar conociendo más acerca de su trabajo. Así que creo que podemos cerrar la charla del día de hoy, ¿les parece? Bueno, además, si ustedes deciden un comentario más, creo que lo interesante será también que compartamos con el público los espacios en donde pueden conocer más de cerca el trabajo que están realizando. ¿Quién va? Adelante. A mí me pueden encontrar en Instagram en @_G_Morales_Leiva, y también en mi página web gonzalomoralesleiva.com. De igual manera me pueden también encontrar y pueden saber más sobre mi proceso. Mi Instagram es Viviana_Carlos y también vivianacarlos.com. Bueno, a mí me pueden encontrar con un hashtag que dice hashtag taller 241, taller 241, con número el 241, y en Insta estoy como Sandía de Limón. Sandía de solito y limón pegado, Sandía de Limón. Qué ingenioso y divertido.
Bueno, además de esto, quiero invitarlos a todos a que conozcan particularmente más de la obra de estos autores, de sus maquetas, que ahora tenemos esta muestra virtual y que ustedes pueden visitar en miradasalfotolibro.com, y estos 3 autores conforman esta exposición que seguro disfrutarán y ampliará más la perspectiva de todo su trabajo. Agradecemos muchísimo el que nos hayan brindado con su tiempo, con su generosidad, al compartir su experiencia y sus conocimientos a cada uno de ustedes. Sandra de León, Gonzalo Morales Leiva, y también a ti, Viviana Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo esta tarde. Gracias también a cada uno de ustedes que nos han seguido en las redes sociales, que han hecho esta transmisión posible, y por supuesto creo que debemos agradecer al Centro de las Artes de San Luis Potosí por abrir este espacio, esta oportunidad para los artistas, para poner estos temas importantes sobre la mesa y poder dialogar con el público, con la comunidad, y mantener, por supuesto, este contacto. A nombre de la plataforma Miradas al Fotolibro, agradezco especialmente el que esta tarde haya sido posible y que nuestros autores hayan podido abordar acerca de su práctica y de su obra y compartirlo con ustedes. No me resta nada más que agregar que a nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí y del Centro de las Artes de San Luis, les damos las gracias por haber estado con nosotros en este 7º encuentro virtual del ciclo Arte y Nuevos Imaginarios Sociales hacia una nueva colectividad. Muchísimas gracias a todos por hacerlo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Celeste, un placer. Buenas noches. A nombre del director general del Centro de las Artes, el doctor Eudoro Fonseca Llerena, y por supuesto también a nombre de la Dirección de Divulgación Artística que encabeza la maestra Silvia Rodríguez, agradecemos enormemente su participación y su tiempo. Nos vemos en el siguiente encuentro. Hasta pronto.